Muchísimas gracias, Nancy, muchísimas gracias, Silvia, muchísimas gracias, Fermín. Fermín hace un trabajo increíble de conexión y de sinergias con nuestros hermanos de Latinoamérica. Para mí es un honor poder estar el día de hoy acá compartiendo un poco lo que son las impresiones a nivel psicológico de todo lo que son los efectos de la pandemia, sobre todo a nivel familiar. Yo quiero agradecer a ISEP, quiero agradecer a Gapi por la oportunidad de estar el día de hoy acá. Como bien decías, Nancy, yo soy psicóloga de profesión y de ejercicio y tengo actualmente un enfoque muy vinculado a todo lo que tiene que ver con el bienestar emocional y con las terapias de tercera generación, y precisamente de allí radica el poder hablar un poco sobre el tema del apoyo psicoemocional en esta época de pandemia que nos ha azotado y nos continúa azotando en mayor o menor medida en los diferentes países del mundo. No sé si ya puedo dar inicio un poco a la presentación. Fermín, ¿quieres comentar alguna cosa? No, no, pues que adelante. Estamos ya, vamos, con ganas de escucharte. Muy bien, bueno, voy a proceder a compartir una pequeña presentación tocando los puntos más importantes de lo que sería, lo que quiero compartir el día de hoy con todos vosotros. Cuando hablamos de apoyo psicoemocional, de alguna manera nos tenemos que plantear a qué nos referimos con apoyo psicoemocional. Y por eso quiero empezar aclarando lo que es el apoyo psicoemocional. La palabra apoyo de alguna manera está vinculada con colaboración, con soporte mutuo entre individuos, pero cuando le añadimos el elemento psicoemocional, de alguna manera estamos hablando de la capacidad que tenemos de cuidar al otro, escuchándole de una forma activa. Escuchar de una forma activa implica que todos nuestros sentidos y toda nuestra atención está puesta en esa persona, en sus frases verbales, en sus frases no verbales. El apoyo psicoemocional es una relación bidireccional. ¿Por qué es bidireccional? Porque implica un intercambio entre ambas partes. Hay un interlocutor que de alguna manera escucha a esa persona que está necesitando conversar, hablar, discutir acerca de un punto, e incluso a veces esa misma persona se puede convertir en el interlocutor y hacer una labor de intercambio de roles en donde haya un apoyo conjunto. ¿Qué elementos son necesarios para de alguna manera dar un buen apoyo psicoemocional? Sin lugar a duda, tenemos que informarnos, tenemos que obtener información de lo que esta persona nos está diciendo, nos está transmitiendo, ¿vale? Y por supuesto, tenemos que darle una ayuda concreta y tangible. Muchas veces creemos que el apoyo implica una escucha activa, pero el apoyo psicoemocional implica una escucha activa en donde se dan unas pautas concretas y tangibles. Sobre todo en épocas de pandemia, las personas, todos nos hemos enfrentado a una situación nueva, diferente y que de alguna manera ha durado muchísimo en el tiempo. En algunos países incluso todavía persiste el tema del confinamiento, el tema de estudiar en casa, el tema de teletrabajar, y muchas personas piden pautas concretas para poder llevar esta situación. Otro de los recursos o de los elementos que son importantes para detectar y para poder brindar un apoyo psicoemocional, por supuesto, es nuestra presencia, nuestra escucha, pero también confirmarle al otro que lo que siente y lo que piensa es válido, está permitido. Muchas personas durante la época de pandemia han manifestado sintomatología, sobre todo ansioso-depresiva, y se han preocupado mucho por el hecho de no saber cómo lidiar con estos síntomas. Validarlos y promover lo que es la aceptación del estado emocional es un gran paso para que estas personas se sientan totalmente arropadas en esta situación. Teniendo muy claro lo que implica el dar un apoyo psicoemocional, yo quiero destacar que, por tanto, el compartir nuestros estados emocionales se convierte en una vía para poder gestionar y validar nuestras emociones. Validar nuestras emociones y las emociones del otro es el primer paso para poder iniciar algunos cambios y algunos ajustes en nuestra conducta, en nuestras maneras de proceder e incluso en nuestra rutina. Cambios que definitivamente tenemos que hacer en un entorno en donde nos vayamos a sentir seguros, acompañados y sólidos. ¿Y qué entorno más seguro que la familia?
Idealmente, la familia es la unidad social que permite la perpetuación de lo que es no solo la especie, sino la sociedad en sí misma. Si no hay familia, definitivamente la estructura social se caería. Por tanto, en esta época de pandemia hemos de enfocarnos en el ámbito educativo, hemos de enfocarnos en el ámbito sanitario, pero también debemos enfocarnos muchísimo en el ámbito individual y en el ámbito familiar, porque sin lugar a duda la familia se está convirtiendo en el recurso y en el ente en donde se estudia, se trabaja, se come, se duerme, en donde hay espacios de ocio. De alguna manera el espacio intrafamiliar está acaparando muchísimos ámbitos en la vida de todos los individuos que hemos pasado o que están pasando por un confinamiento. Yo quiero sintetizar algunas pautas que pueden servirnos para poder dar apoyo emocional. Para poder dar apoyo emocional es muy importante que elijamos un contexto y un momento adecuado, ¿vale? Un momento sereno, un contexto seguro. Yo siempre recomiendo que, por ejemplo, cuando tengamos alguna conversación con algún miembro de nuestra familia, intentemos estar a solas con este miembro del grupo familiar para que pueda explayarse, para que pueda hablar, para que pueda comentar lo que siente, ¿vale? Intentar elegir un entorno sereno, porque desde la serenidad se reflexiona mucho mejor. Hacer preguntas nos permite obtener información y respetar el silencio es maravilloso, porque de alguna manera le decimos al otro que no pasa nada si no tiene una respuesta clara que nos pueda transmitir. Como os decía, escuchar activamente, escuchar a nuestros hijos, escuchar a nuestra pareja, incluso si vivimos con nuestros padres o nuestros padres con nosotros, escuchar activamente lo que les preocupa. Quizás lo que a un miembro de la familia le preocupa puede ser diferente a lo que le preocupa a otro miembro. No pasa nada, es igualmente importante lo que le preocupa al uno y al otro. Reformular lo que nos dicen para ver, sobre todo con niños y adolescentes, el parafrasear lo que nos están diciendo es muy importante para ver si hemos entendido el mensaje que nos quieren transmitir. Comprender siempre, la comprensión emocional va muy acompañada de un efecto tranquilizador, indicando que esto es transitorio. Todo es transitorio, hasta los malos momentos. Y aunque la pandemia se ha extendido, compañeros, muchísimo más de lo que nosotros creíamos, claramente pasará. Y esto es un discurso al que tenemos que de alguna manera aferrarnos, porque ya vamos viendo cómo en distintos países y en distintas partes del mundo los números van jugando a nuestro favor, las cifras de vacunación van aumentando de forma exponencial y por tanto estamos hablando de que esto pasará. Tenemos también que preguntarle a nuestros hijos, padres, parejas, qué creen que pueden hacer para estar mejor o para llevar la situación de una forma más adecuada. Allí abrimos la opción a lo que es el pensamiento divergente, a pensar de formas diferentes y encontrar en ese abanico de opciones distintas alternativas. También ayudarles a identificar pasos concretos. Muchas veces tenemos idea de que a lo mejor tendríamos que hacer lo que yo llamo una dieta digital, ¿vale? Concentrarnos en teletrabajar, concentrarnos en que nuestros hijos estudien durante el rango de tiempo que les corresponde hacerlo, pero luego serenarnos un poco y dejar de lado los móviles y los ordenadores. ¿Qué ocurre? Que aunque lo pensamos, no lo ejecutamos. Entonces es bien importante que ese apoyo psicoemocional permita no solo pensar en estrategias, sino también ejecutarlas, ¿vale? Y darnos apoyo continuamente entre los distintos miembros de la familia. Cuando Fermín de alguna manera me comenta la posibilidad de hacer este conversatorio y me habla de la posibilidad de enfocarlo en lo que es el fenómeno familia y pandemia, yo quiero dejar muy claro que el coronavirus ha generado una sensación bastante global o al menos que implica a una gran cantidad de personas y estas personas se sienten inseguras, se sienten perdidas, sienten que están en un estado de continuo desasosiego, de continua zozobra. Incluso últimamente
estado de hastío, un cansancio y un agotamiento por no saber cuándo va a pasar esta situación. Es importante que nosotros veamos el cambio como una oportunidad incluso para hacer cosas que no hemos hecho en nuestra rutina diaria, ¿vale? Es incluso que veamos en el cambio la posibilidad de conocer nuestra mejor parte, nuestras potencialidades. Y es muy importante que nosotros contemplemos este evento como una oportunidad para la reflexión ya no solo personal, ya no solo familiar, sino una reflexión social de qué estamos haciendo y de qué podemos hacer como sociedad y como mundo para poder llevar o sobrellevar estas situaciones de una mejor manera. Todos hemos estado afectados, compañeros, adultos, niños, ancianos. Sin lugar a duda, no hay ninguna etapa vital que se escape de lo que es la situación de pandemia. Yo quiero también destacar que, por ejemplo, los niños han perdido su rutina y esta pérdida de rutina los lleva a estar irritables, inseguros, obstinados y a demandar muchísima más atención, por ejemplo, de las figuras parentales. Tenemos unos adultos que están cansados, quemados, porque básicamente el teletrabajar y el ser padres no les permite de alguna manera tener un espacio para sí mismo. De hecho, el teletrabajo de alguna manera lo que ha promovido es que no haya un deadline, una hora límite, sino que vemos que estamos como insertados en una dinámica de trabajar continuamente. Y el mismo lugar que utilizamos para comer puede ser el mismo lugar que utilizamos para trabajar, incluso el mismo lugar que utilizamos para mirar la tele con nuestra familia, con lo cual hemos perdido un sentido de espacio. ¿Y qué decir de los ancianos? Personas que están muy preocupadas porque son una población vulnerable en toda esta pandemia. Muchos de ellos se encuentran viviendo solos y temen coger la enfermedad o que les pase algo producto de su edad y no contar con el apoyo de otras figuras. En este sentido, yo he elegido los 5 puntos que considero más importantes a tomar en cuenta en todo lo que es el proceso de la pandemia y en cómo afecta esta pandemia a lo que es la familia. El primer punto que considero que es común en cualquier parte del mundo es el tiempo en casa. Solo la fiel creencia de que estamos haciendo algo realmente necesario e importante para evitar contagios y para evitar una propagación, solo esta simple convicción es la que nos va a permitir mantenernos en casa, ¿vale? Si no tomamos en serio lo que está ocurriendo con esta pandemia y el riesgo que asumimos personalmente y grupalmente como sociedad, muchísima gente va a verse afectada, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los adolescentes toca hacer un trabajo de mucha concienciación acerca de lo que es la pandemia. Los adolescentes pasan por una etapa en donde quieren reafirmarse, en donde de alguna manera necesitan el contacto social y, por supuesto, identificarse con sus pares. Tener adolescentes en época de pandemia es muy duro, porque hemos de plantarnos con firmeza y decirle a nuestros adolescentes, lo siento, no puedes salir. Y si sales, tienes que cumplir unas determinadas medidas de seguridad. Y si sales, tienes que cumplir con un determinado horario porque así lo ha establecido el Estado, ¿vale? Entonces, hemos de darle importancia a que con la colaboración de todos y con permanecer en casa, vamos a ayudar a todos los miembros, ya no solo de la familia, sino de la sociedad. Hemos de ser conscientes que cada vez es menos frecuente que la familia se junte en casa y que estemos todos en un mismo horario, ¿vale? ¿Qué ha pasado con la pandemia? Con la pandemia ha pasado que estamos todo el día, las 24 horas, todos en casa. En consecuencia, se pueden suscitar muchos inconvenientes, muchos conflictos de intereses, mucho desorden, incluso en términos de los espacios, como os venía diciendo, qué espacio utilizo para el ocio, qué espacio utilizo para trabajar. Muchos niños y adolescentes reportan sobrecarga
en todo lo que es la faena educativa. Muchísimos padres comentan que se han convertido en la escuela de sus hijos. Entonces, nos vemos en una situación en donde incluso el compartir excesivamente se vuelve mucho. Cuando digo muy mucho es que es francamente difícil lidiar 24 horas al día durante los 7 días de la semana con los gustos y las necesidades de todos los miembros de una familia, ¿vale? En este sentido, como os venía diciendo, los niños van a extrañar sus rutinas y es importante validar sus estados emocionales. Es normal que puedan estar irritables, es normal que puedan estar enfadados, incluso es normal que puedan estar angustiados. Por tanto, una vez validamos esos estados emocionales, tenemos que ayudarles y darles recursos para que puedan regular esos estados emocionales. La regulación emocional, como os decía, no solo implica el proceso de validación y de comprensión, sino también darles estrategias. Y una de las estrategias puede ser permitir el tiempo a solas, ¿vale? Es muy importante respetar cuando uno de los miembros de la familia necesita estar solo, necesita su espacio, necesita su tiempo. Muchos adultos se preocupan o han manifestado preocupación porque mi hijo quiere estar solo en su habitación, mi hijo me pide estar hablando a lo mejor con sus compañeros, haciendo un Zoom con sus compañeros. Es importante darles este espacio de privacidad y de soledad. Por supuesto, que este espacio no se convierta en la norma, pero sí que debe haber una negociación entre el espacio compartido y el espacio a solas de cada uno de los miembros, ¿vale? En el espacio compartido, yo siempre recomiendo proponer actividades, que todos y cada uno de los miembros de la familia propongan alternativas. Algunos propondrán juegos de mesa, algunos propondrán, por ejemplo, cocinar juntos, otros propondrán a lo mejor ordenar alguna estantería o algún armario. Pero seguramente estas actividades ayudarán al bien común y serán una forma también de compartir sin que haya un conflicto de intereses, ¿vale? Eh, a nivel de lo que es el espacio terapéutico, muchos padres durante la época de pandemia me han preguntado qué podemos hacer con nuestros hijos, porque no sabemos cómo lidiar con el hecho de que ellos están estudiando, nosotros estamos trabajando y continuamente estamos por y para el trabajo o por y para la escuela de nuestros hijos. Es fundamental crear una agenda diaria, ¿vale? Hay que tener una agenda que marque el tiempo de escuela. Hay que tener una agenda que marque el tiempo de juegos. Hay que tener una agenda que marque el tiempo de tareas domésticas en donde también, compañeros, hemos de involucrar a nuestros niños y adolescentes. Hay que marcar una agenda en donde tengamos un tiempo de ejercicio. Tengo una familia que durante el confinamiento, a las 6 de la tarde, cuando los padres acababan de trabajar y los niños acababan sus deberes escolares, hacían una rutina de ejercicios y esto los ayudó muchísimo a mantenerse activos, ¿vale? A nivel de lo que es salud física y os permitía pasar un espacio distendido y un espacio agradable. También leer, tener un tiempo y un espacio de leer, no solo noticias, ¿vale? Sino leer historias, libros, poemas. Esto es muy importante porque nos oxigenará. Un tiempo incluso de ordenador, un espacio, por supuesto con control parental, pero un espacio para poder jugar, para poder hablar con mis amigos, para poder hablar con mi familia. ¿Sí? También es recomendable, como os decía hace algunos minutos, sobre todo con niños y adolescentes, la dieta digital. La dieta digital simplemente es distribuir a lo largo del día espacios en donde estos niños y adolescentes estén en contacto con las pantallas. Ya sabemos que estos niños y adolescentes necesitan de los ordenadores y de los móviles para estudiar, para formarse, para presentar exámenes. O sea, ya sabemos que los niños y adolescentes encuentran en las pantallas espacios de ocio, pero también es importante que potenciemos espacios sin ordenadores para que pueda de alguna manera trabajarse la creatividad y estos niños y adolescentes puedan saber disfrutar, puedan saber divertirse sin necesidad de los ordenadores.
Hay un segundo punto, ¿vale? Que yo creo que ha sido común, al menos en mi experiencia clínica, en todas las familias que hemos pasado por situaciones de pandemia, el teletrabajo en los adultos. Aunque a primera impresión el teletrabajo parece cómodo, porque básicamente estamos en nuestro hogar, nos ahorramos el desplazarnos, no necesitamos estar 100% pulidos y perfectamente vestidos para atender a otros, incluso el hecho de tener todo como mucho más a mano, ¿vale? Nos hace creer que de alguna manera teletrabajar tiene sus ventajas, ¿vale? Pero pensad en algo, cuando teletrabajamos y tenemos a los niños en casa, sobre todo cuando son niños de la primera infancia, niños pequeños, entre los 0 y los 6 años, estos niños no asimilan que podemos estar físicamente presentes, pero que no estemos por ellos. Y estos niños nos demandan continuamente atención, ¿vale? En ese sentido, es muy difícil teletrabajar y por tanto necesitamos pautar una organización familiar. Muchos adultos me comentaban que les era francamente inviable el poder trabajar y que justo en el mismo horario de trabajo sus niños estudiaban. De hecho, muchos negociaron con sus empresas cambiar turnos de trabajo y poder trabajar de pronto las tardes para poder acompañar a sus hijos durante las mañanas en los ámbitos académicos. De hecho, padre y madre lo que han hecho en algunas ocasiones por recomendación y pauta psicológica es intercambiarse. ¿Cuándo me conecto yo a la clase con mi hijo? ¿Cuándo te conectas tú? ¿Vale? Hacer un intercambio de las tareas para que la carga no caiga solo en uno de los progenitores. ¿Vale? El teletrabajo aumenta la falta de control en los horarios, como os venía diciendo. Y también se ha descubierto que potencia el sentimiento de aislamiento, de soledad y de estrés. Pensar que el hecho de estar con compañeros en nuestro entorno laboral muchas veces nos permite compartir la carga, compartir el estrés. Cuando estamos solos en casa, de alguna manera se nos hace una montaña la situación que vivimos, no solo laboralmente, sino a nivel familiar y a nivel de pandemia, ¿vale? Hay muchísima gente que ha presentado dificultades para hacerse con la tecnología, sobre todo adultos que son más analógicos, que están más acostumbrados al papel, al boli, al lápiz. Les ha costado muchísimo entrar en este mundo de las TICs, de las nuevas tecnologías, y en consecuencia se han visto muy inseguros en cuanto a sus capacidades y productividad. Esto es otro de los efectos del teletrabajo. ¿Qué puede indicarnos que el teletrabajo está afectando a nuestra salud? Ojo, porque si aquí hay conectadas personas que están teletrabajando y presentan alguna de estas sintomatologías, os voy a compartir algunos tips o herramientas que podrían seros útiles, ¿vale? Si alguno de vosotros o de las personas de vuestro entorno presenta dificultad para desconectar del trabajo, presenta un aumento involuntario de la jornada laboral y en vez de hacer 8 horas puede llegar a ser 10 y 12 horas. Si además manifiesta estar embotado, espeso mentalmente, con dificultades de memoria, de concentración, con dolores en el cuerpo, aumento de peso y problemas para conciliar el sueño, esta persona, sin lugar a duda, se está viendo afectada por una dinámica de trabajo excesiva y totalmente sedentaria. ¿Qué podemos hacer si estamos teletrabajando? Compañeros, movernos. El cuerpo necesita moverse para de alguna manera empezar a segregar neurotransmisores, como puede ser, por ejemplo, las endorfinas, que ayudan a regular nuestro estado de equilibrio y bienestar. Hacer pausas de 30 minutos, ¿vale? Cada 30 minutos levantarnos, ir al baño, dar una vuelta de pronto por nuestro piso, por nuestra casa y volver a sentarnos es una manera de que todos nuestros músculos y nuestro sistema esquelético pueda moverse, ¿vaya?
¿Vale? Y es importante evitar sobre todo la mala postura. Yo no sé si de alguna manera sois conscientes, pero en la medida en que estamos trabajando con ordenadores, generamos una postura que tiende a la inclinación. Nuestra cabeza se aproxima hacia lo que es la superficie del ordenador y nuestra espalda de alguna manera se encorva hacia adelante. Esto genera una cantidad de contracturas y de dolores musculares que incluso luego pueden generar secuelas para poder dormir bien, para poder conciliar el sueño. Entonces, movernos, cada 30 minutos levantarnos, cada 30 minutos beber un vaso de agua, ¿sí? Evitar acercarnos continuamente a la nevera. Se ha detectado que debido a la pandemia en muchas familias, ¿vale? O algunos de los miembros del grupo familiar han aumentado de forma significativa de peso. ¿Por qué? Esto nosotros acá en España lo llamamos el síndrome de la patata en el escritorio. ¿Qué es el síndrome de la patata en el escritorio? Básicamente, como el entorno de trabajo es nuestro hogar, nuestra casa, tenemos la despensa, el armario de la despensa, o tenemos la nevera a unos simples segundos. Y por tanto, lo que hacemos es visitar excesivamente la nevera y consumir, picar y hacer un pica-pica continuo, muchas veces incluso para liberar la ansiedad, ¿vale? En ese sentido, desequilibramos nuestra dieta, aumentamos de peso y, por supuesto, esto afecta ya no solo físicamente al individuo, sino emocionalmente, porque se ve que va perdiendo incluso esa agilidad para poder moverse, y cuando se le toca, por ejemplo, colocarse un pantalón para ir al súper, dice, madre mía, pero ¿qué me está pasando? ¿Vale? Por tanto, es importante evitar, repito, acercarnos continuamente a la nevera. El agua siempre va a ser un recurso para calmar esta tendencia a picar innecesariamente, ¿sí? Cuidar la salud mental. Como os decía, trabajar en soledad puede incrementar el riesgo de sentirnos solos, abatidos, tristes. Por tanto, es muy importante no perder el contacto con nuestros compañeros, así sea de manera telemática. Las empresas están aprovechando todas las herramientas y los recursos de las TICs para potenciar estos encuentros virtuales. Y siempre, siempre es muy importante incluso dialogar, hacer una videollamada, una videoconferencia, un videochat, pero la sensación de sentir que estamos todos yendo en un mismo sentido y de que estamos acompañados da una sensación de tranquilidad importantísima, ¿vale? Lo mismo con la familia y los compañeros de colegio de nuestros hijos. Es importante el mantener ese contacto, porque a pesar de no vernos y de no tocarnos, el hecho de saber que otros están allí pasando la misma situación nos hace sentir como mucho más acompañados y la sensación de zozobra y de ansiedad disminuye significativamente. Descansar. Así como os digo que hay que moverse cada 30 minutos, hay que descansar, y descansar no solo el cuerpo, sino los ojos, ¿vale? Hay una regla del 20-20-20 que consiste en dejar de mirar la pantalla cada 20 minutos y cambiar esa mirada hacia un objeto que esté a unos 6 metros, ¿vale? De distancia. Y ese objeto o esa vista la vamos a mantener durante 20 segundos, ¿vale? Entonces, cada 20 minutos lo que hacemos es quitar nuestra mirada de la pantalla, ubicar nuestra mirada a un objeto que esté aproximadamente a unos 6 metros y mirar durante unos 20 segundos ese objeto. Esa relajación, no solo de la vista, sino de la concentración y de la memoria, también permite descansar, repito, cognitivamente a ese individuo que está día tras día, horas tras horas, detrás de un ordenador, ¿vale? Los horarios de sueño son fundamentales. Muchos de las personas que han venido a consulta me han comentado que tanto niños como los propios adultos han perdido los horarios de sueño, y esto hace o genera un impacto significativo en el estado de ánimo de las personas. En psicología decimos que
Dormir mal puede incluso llegar a ser más impactante en el estado de ánimo del individuo que comer mal, ¿vale? Porque el sueño de alguna manera es el que permite que el individuo recargue las pilas a nivel cognitivo para poder funcionar al día siguiente adecuadamente. Entonces, aunque estemos confinados en casa y al día siguiente volvamos a estar en casa, debemos mantener los horarios de sueño que manteníamos antes de estar confinados, ¿sí? Os he hablado del tiempo en casa, os he hablado del teletrabajo y un tercer punto que yo detecto que ha sido común en todas las familias que me han visitado a lo largo de este proceso de pandemia es que sienten que la escuela está en casa, ¿vale? ¿Qué quiero decir con que la escuela esté en casa? Las escuelas y las universidades se han visto la necesidad de digitalizar todos los contenidos académicos, todas las evaluaciones, todo el material y recurso didáctico para que la población infantil y adolescente pueda continuar su proceso educativo. ¿Qué ocurre? Que muchos padres tienen la sensación de que se le ha sobrecargado a los niños y niñas con actividades escolares y esto conlleva a que ellos, como adultos, como figuras parentales, tengan que ayudarles a resolver estas tareas, ¿vale? ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos que continuar el año académico, tenemos que, entre comillas, salvar el año académico. Y muchas veces el exceso de actividades académicas implica que, como ese profesor no está en contacto directo con los niños y adolescentes, tenga que ser el padre el que intente desglosar y desmenuzar el contenido que ese niño debería estar viendo en aula. Entonces hay una situación bastante compleja a nivel educativo, en donde los niños se ven saturados, no tienen la posibilidad de procesar poco a poco y desde la experiencia esos contenidos, y tenemos a unos padres que sienten que se están convirtiendo en profesores fuera de su jornada laboral, ¿vale? Yo quiero dejar algo muy claro. La educación es fundamental. Una sociedad sin educación es una sociedad que está totalmente llevada posiblemente al fracaso, ¿vale? Pero en estos momentos el cuidado y la tranquilidad emocional son más importantes que el rendimiento académico, ¿sí? Y lo que no podemos permitir es que nuestros niños, nuestros adolescentes y nosotros mismos como adultos entremos en un cuadro ansioso por no llegar a todas las actividades académicas, por no llegar a cubrir todo el expediente académico, ¿vale? Es importante, repito, tener una comunicación continua con el colegio, solicitar reuniones con los tutores de nuestros hijos, con los profesores de nuestros hijos, con los coordinadores y directores. Y si realmente vemos que hay una situación en donde lejos de aprender, el niño lo que está haciendo es sufrir por poder llegar a todas las asignaciones escolares, hemos de hacer una reflexión, hemos de hacer un trabajo conjunto como padres, representantes y como escuela, ¿vale? Hay otras formas de potenciar la educación y formación de nuestros hijos, no solo a través de un currículum o de un expediente académico. Leer cuentos en la noche o que nuestros niños nos lean un cuento que les guste. Jugar, hacer juegos de mesa que impliquen, por ejemplo, el conteo de números, la memoria, ¿vale? Incluso hay algunas aplicaciones que tienen juegos muy cortitos, juegos de 5 minutos, juegos de 10 minutos, que pueden fomentar la memoria, la atención, el cálculo matemático. Ver documentales de historia, documentales de naturaleza, documentales de animales. Esto es una manera también de potenciar la formación y la educación de nuestros hijos. ¿Por qué digo esto? Porque me he encontrado con algunas familias que me comentan, Mariví, es que el ordenador que tengo es un ordenador de mi trabajo y lo utilizo para teletrabajar y lamentablemente en mi casa no tenemos la disposición económica para que nuestros hijos, cada uno tenga un ordenador.
Estos padres sufren mucho, mucho en época de pandemia, han sufrido muchísimo porque muchos de estos niños se han visto limitados por no tener los recursos tecnológicos, por no tener conexión a internet, por no tener un ordenador, cada uno de los hijos. Entonces, yo creo que es muy importante saber que nosotros como familia podemos potenciar esa formación a través de otro tipo de actividades, ¿vale? Turnarse entre los adultos, lo decía ya hace algunos minutos, puede ser una estrategia para no sobrecargar a uno de los miembros parentales, ¿vale? En las tareas con los hijos. Aquí tenemos que, como pareja, actuar como equipo, ¿vale? Ser un equipo en donde si a mí me falta energía, tú serás el que apoyarás a los niños hoy y al día siguiente lo contrario, ¿vale? La ONG Save the Children, ahora en el 2020, alertó de que el confinamiento está generando unas consecuencias importantísimas en la salud mental de niños y adolescentes, pero sobre todo en familias con bajos recursos económicos. Básicamente por lo que os comentaba, cómo nuestros niños y adolescentes, si no disponen de medios tecnológicos, pueden seguir las clases. Yo he tenido niños que durante el confinamiento han tenido que ir a casa de vecinos. He tenido niños que han tenido que intercambiar con sus hermanos un único ordenador. Y hoy te toca a ti asistir a las clases online y mañana me toca a mí, ¿vale? Y el día que yo no asisto a clase, me envían a través de un correo electrónico la grabación de la clase para que yo pueda ver la clase en diferido. Esto es muy duro, esto está causando muchísimo estrés, ¿vale? Imaginaos los niños con necesidades especiales, niños que pueden tener algún trastorno del desarrollo, como por ejemplo rasgos autistas, niños que puedan tener dificultades visuales, niños con sordera. Realmente, si para los niños que no tienen ninguna necesidad especial está siendo duro seguir las clases, imaginaos los que sí que tienen estas necesidades especiales. Realmente tenemos que hacer un trabajo de reflexión y ya no solo a nivel de los colegios, de las universidades, sino a nivel gubernamental. Pensar que durante el parón de verano ya los estudiantes olvidan parte de la rutina, incluso contenidos que han aprendido, ¿vale? Lo que nosotros acá llamamos el olvido estival. Alumnos que de pronto llegan al siguiente curso y se le han olvidado algunos conocimientos del curso anterior. Imaginaos lo que pasará con los niños que han estado prácticamente un año estudiando a través de plataformas digitales, sin contacto con sus compañeros. Este fenómeno de olvido estival será durísimo y será muchísimo más grande. Entonces, acá, ya no solo como familia, ya no solo como escuela, sino ya a nivel de lo que son las provincias, los estados y los gobiernos, tiene que haber una reflexión, incluso plantear planes inclusivos. Acá, por ejemplo, en España se está trabajando muchísimo lo que es hacer cursos de nivelación. Los cursos de nivelación permiten que nuestros niños y adolescentes puedan reforzar antes de iniciar un nuevo año escolar, puedan reforzar algunos conocimientos que son básicos y fundamentales. También se está dotando a los docentes de recursos y estrategias para que puedan hacer estas nivelaciones. Yo he tenido pacientes que pertenecen al mundo de la formación que me dicen, es que mira, yo no me había manejado nunca antes en la era digital porque soy más analógico y yo necesito que me formen como docente para poder tener recursos y estrategias que sean útiles para poder enseñar desde la distancia. Entonces, tenemos que pensar en nuestros niños, pero también tenemos que pensar en nuestros docentes, ¿sí? Un cuarto punto que ha generado la pandemia en nuestras familias es el no poder salir de casa, pero yo quiero dejar muy claro, y siempre lo hablo con las familias, no poder salir de casa no es lo mismo que quedarnos aislados, ¿vale? Porque mucha gente dice, pero es que estamos aislados, estamos encerrados en cuatro paredes. Pensad que la virtualidad ha jugado a nuestro favor en este sentido, ¿vale? Porque gracias a la virtualidad podemos mantener contacto con
amigos, con familia, con profesores, con compañeros de trabajo. Yo quiero destacar acá es el control parental. Sí, tenemos que supervisar lo que ven nuestros niños, porque lamentablemente hoy en día hay fácil acceso a virus, hay fácil acceso a plataformas que pueden ser peligrosas. Pensad que el acoso no es solo el acoso o el bullying, no es solo físico, tenemos el cyberbullying, tenemos incluso el fenómeno del grooming, ¿no? El grooming de alguna manera está basado en un acoso sexual por parte de adultos a esos niños y adolescentes que pueden verse envueltos en una situación de estar hablando online con un adulto que les pide fotos, ¿no? Entonces tenemos que ser muy estrictos con qué está viendo ese niño y ese adolescente, revisar ese historial de descargas y sobre todo también hablar claramente con ellos, compartir de alguna manera información de lo que les puede pasar para que ellos se sientan cómodos hablando, intercambiando con nosotros ese tipo de situaciones. Eh, yo tuve una familia que transitó por una situación muy difícil porque, con el confinamiento y con la pandemia han aumentado los casos de violencia, ¿vale? De violencia doméstica. Incluso niños y adolescentes que han sido golpeados o que han golpeado a sus padres por no poder salir de casa. Tenemos que tener muy claro en estas situaciones cuál es el número de emergencia. Acá en España el número de emergencias es el 112, ¿vale? Ante cualquier situación de agresión que pueda poner en riesgo la vida de una persona o la vida de esa misma persona que a lo mejor pueda tener alguna tendencia, alguna ideación suicida, ¿vale? Es muy importante que nosotros midamos el pulso de cómo están nuestros niños y adolescentes a nivel emocional, porque puede ser o puede llegar a ser necesario tener que contactar con estos números de emergencia. Siempre le recomendamos a nuestros pacientes que en situación de pandemia, en situación de estar en casa, eviten entrar en conflicto con aquel perfil que puede ser más agresivo. Y es importante que si tenemos un perfil agresivo en casa, mantengamos las distancias. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil en la casa, en cuatro paredes, mantener las distancias, pero es importante no provocar y sobre todo intentar tener rutinas que puedan ser un poco dispares para evitar coincidir con esta figura maltratadora, ¿vale? Entonces yo quiero hacer un llamado a la reflexión. Es muy importante el control parental, es muy importante manejar las situaciones o las potenciales situaciones de agresión, disuadiendo al agresor, y es muy importante si detectamos que puede haber algún miembro con una ideación suicida o que puede haber algún miembro que esté agrediendo a otro, recurrir al número de emergencia de nuestros países, ¿vale? Esto es fundamental, ¿sí? Recordad, quedarnos en casa no tiene que significar que estamos aislados. Y no debemos olvidar, y esto a lo mejor es por defecto profesional, como psicóloga, eh, creo que es importantísimo tener la capacidad de solicitar ayuda. Pedir ayuda, compañeros, no significa ser débil. Pedir ayuda, de alguna manera, implica que estamos reconociendo que hay una situación que se sale de nuestro control y que por tanto necesitamos recursos y pautas para poder salir de ella de una forma mucho más positiva, ¿no? Durante la pandemia ha habido un aumento exponencial de lo que es la terapia online. Ya la terapia online había tenido su boom en la década de los 90, pero realmente hemos tenido un aumento significativo de lo que es la terapia online, la solicitud de procesos terapéuticos online. Los psicólogos, los psicopedagogos, los logopedas, hemos tenido
que de alguna manera ser autodidactas, tomar cursos rápidamente para poder saber lo que implica hacer una terapia online y qué habilidades tenemos que desarrollar para poder brindar un buen servicio. Yo os invito a que si vosotros detectáis que tenéis una sintomatología ansiosa, una sintomatología depresiva, si os veis con dificultad, incluso para levantarnos de la cama, para continuar con vuestro día a día, os veis inquietos, que no podéis parar de pensar, recurrid a la terapia online. Realmente puede ser un soporte maravilloso para poder conservar de una forma lo más similar posible nuestra rutina, ¿vale? También la pandemia ha generado que muchísimos profesionales del ámbito sanitario, médicos, psicólogos, psicopedagogos, publiquen contenido útil y veraz a través de las plataformas como por ejemplo YouTube, como por ejemplo Instagram. Durante el confinamiento yo me he encontrado con que han habido colegas, compañeros que han creado proyectos maravillosos, proyectos que han de alguna manera soportado a una red de personas que de alguna manera se han unido a escuchar o podcast o conversatorios, incluso compañeros que pertenecen al mundo del deporte o de la fisioterapia que han creado rutinas de ejercicio. Entonces, intentar que las redes sociales funcionen a nuestro favor y que este contenido que puede ser útil pueda servirnos a nivel familiar, ¿vale? También quiero hacer mención que a nivel más clínico, ya que estamos hablando de pedir ayuda, si tenemos en nuestro hogar algún familiar que tenga un diagnóstico clínico severo, un trastorno psicológico, psiquiátrico, y detectamos que este familiar puede estar entrando en crisis, está presentando una sintomatología diferente a la que presenta habitualmente, es muy importante recurrir a nuestros servicios de salud. Acá en España contamos con el contacto a la seguridad social, a lo que nosotros llamamos el CAP, los centros sociosanitarios, ¿vale? Y tenemos también lo que es el contacto con el Colegio Oficial de Psicólogos, por si acaso hay un brote psicótico en alguno de los miembros de nuestra familia. Está también el teléfono de la esperanza, por si tenemos algún familiar que está en una situación de riesgo, ¿vale? Pero es muy importante conocer los canales de comunicación y de apoyo con los que contamos, porque podemos llegar a tener situaciones familiares que se nos escapen de las manos. Entonces, yo os invito también que si tenéis algún familiar con un diagnóstico severo, estéis muy atentos al comportamiento, sobre todo porque a pesar de que los centros de día o incluso los ingresos están siendo limitados porque estamos en pandemia, muchos centros de asistencia, al menos aquí en España, están haciendo un control telefónico diario de estos pacientes para ver si se toman la medicación, para ver si la sintomatología es más o menos aguda, si va aumentando, si va bajando, con lo cual, repito, es muy importante que estemos al tanto de con qué servicios, redes y canales disponemos. ¿Sí? Yo quiero deciros que no hay una única forma de hacerlo bien. Yo he compartido con vosotros los 5 puntos que considero que han sido frecuentes en todas las familias que he atendido en esta época de pandemia. Pueden haber otros puntos que a lo mejor en este conversatorio no he tocado porque el tiempo es limitado, ¿vale? Pero yo quiero dejar muy claro que no se trata de buscar una receta perfecta para todas las familias. Cada familia es un mundo, cada familia tiene sus puntos fuertes, cada familia tiene sus recursos, ¿vale? Y lo importante es reconocer cuáles son nuestros puntos fuertes y cuáles son nuestras zonas a lo mejor difíciles o que tenemos que trabajar. Es importante darnos una tregua y de alguna manera dar paso a la paciencia, dar paso a la comprensión y dar paso a los espacios que son positivos, ¿vale? En las situaciones más difíciles solemos encontrar recursos que como personas, como miembros de un grupo familiar, no sabíamos que teníamos. Es muy frecuente que en momentos difíciles surja lo mejor de cada persona,
surja lo mejor de cada familia, pero también surja lo mejor de cada sociedad. Yo estoy maravillada con las cadenas solidarias de todo tipo, para ayudar a un vecino que a lo mejor tiene, no sé, una dificultad para ir a hacer la compra. Es precioso como los vecinos le hacen la compra a este vecino. Es precioso como en Instagram hay cadenas solidarias de se necesita este medicamento para un familiar, por favor, difundirlo. Han habido incluso cantos de balcón maravillosos. Acá en España, a las 8 de la tarde, teníamos incluso, o tuvimos incluso, personas que salían a cantar durante el confinamiento para generar ese clima cálido, ese clima de compañía. Sin lugar a duda, en las situaciones más difíciles se ven los espacios más lúcidos y más brillantes de los seres humanos. Y a esto se le llama resiliencia. Y esto lo tenemos que potenciar en nuestros niños desde que son muy pequeñitos. Yo quiero compartir con vosotros un vídeo, ¿vale? Es una reflexión que ha hecho Francesca Morelli sobre lo que es el coronavirus. Yo espero que se escuche, ¿vale? Si alguno me puede confirmar que se escucha, me quedaré tranquila. Y a partir de la finalización de este vídeo, daremos espacio a lo que son las preguntas, ¿vale? Creo que la naturaleza tiene su forma de reintegrar el equilibrio de las cosas según sus propias normas, cuando se ven alteradas. El momento que estamos viviendo, lleno de anomalías y paradojas, es para pensar. En una época en la que el cambio climático causa desastres ambientales y llegó a niveles preocupantes, China primero y tantos países después son obligados al bloqueo. La economía colapsa, pero la contaminación desciende de manera considerable. El aire mejora, debemos usar mascarillas, pero seguimos respirando. En un momento histórico en el que ciertas ideologías y políticas discriminatorias con pesados recuerdos a un pasado mezquino están resurgiendo en todo el mundo, aparece un virus que nos hace experimentar que en un instante podemos convertirnos en los discriminados, los segregados, aquellos a los que se les impide cruzar la frontera, los que portan las enfermedades. Aunque no tengamos la culpa, aunque seamos blancos, occidentales y viajemos en clase ejecutiva. En una sociedad basada en la productividad y el consumo, en la que todos corremos 14 horas al día, nadie sabe por qué, sin sábados ni domingos, sin más días rojos que los del calendario, de repente llega el paro. Inmóviles en casa día tras día, a contar las horas de un tiempo del cual habíamos perdido el valor si no se mide en compensación, en dinero. ¿Todavía sabemos cómo usar el tiempo? En una época en la que la crianza de los propios hijos por las distintas necesidades se delega normalmente en otras personas e instituciones, el virus cierra la escuela y nos obliga a buscar soluciones alternativas, a reunir de nuevo a madres y padres con sus propios hijos. Nos obliga a reconstruir la familia. En una dimensión en la que las relaciones, la comunicación, la sociabilización se da preferentemente en el no espacio del mundo virtual, de las redes, dándonos la ilusión de la cercanía. El virus nos arrebata la verdadera cercanía, la real, que nadie se toque, nadie se bese, sin abrazos, a distancia, en la frialdad del no contacto. ¿Cuándo dimos por sentado estos gestos y su significado? En una época social en la que pensar en uno mismo se ha vuelto la norma, el virus nos manda un mensaje claro. La única forma de salir es la reciprocidad, el sentido de pertenencia, la comunidad, el sentirnos parte de algo más grande que podemos cuidar y que puede cuidar de nosotros. La responsabilidad compartida, el sentir que de tus acciones dependen no solo tu suerte, sino la de todos los que te rodean y que dependés de las acciones de los demás. Entonces, si dejamos de salir a cazar brujas, de preguntarnos de quién es la culpa o por qué ocurrió todo esto y en su lugar nos preguntamos ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que todos tenemos mucho para reflexionar y comprometernos. Porque con la naturaleza y sus leyes, evidentemente, estamos bastante endeudados. Nos lo está explicando el virus a un alto precio. Y bien, con esto, de alguna manera, doy por cerrada
este espacio y me gustaría que Nancy, Silvia, me digáis si ya entramos en lo que sería la fase de las preguntas. Sí, licenciada, vamos a ingresar entonces ya a los chats, ¿verdad? De preguntas. También felicitan aquí, ¿verdad? A la exposición. También Magdali dice, soy de Argentina, qué gusto poder estar en este seminario. Fabiola dice, aún estamos así. Creo que eso fue el principio de la exposición, ¿verdad? Olga Lucía dice, hola a todos y a todas. Un tema muy pertinente en estos momentos, a la expectativa de esta conferencia para poder aprender para aprender a seguirnos cuidando. Dice Keila, excelente tema. Gracias, saludos cordiales desde Guatemala. Almudena dice, se podría repetir el punto 1, pero no sé si repetirse en las circunstancias o si repetir de la exposición. Yo le pregunto si tienen algo en especial, ¿verdad? El punto 1 que nos cuente. Fabiola dice, en algunos lugares de mi país no tienen acceso a clases virtuales. Los padres deben asistir a la escuela 1 o 2 veces para entregar y recibir tareas. Las explicaciones, si algunas familias tienen suerte de tener a alguien con conocimientos pedagógicos en casa, es una lotería. ¿Algo que decir sobre esto, licenciada, o seguimos? Sí, sin lugar a dudas es una reflexión totalmente válida. Yo comentaba que de alguna manera estamos en una situación, sobre todo a nivel educativo, que es bastante, bueno, bastante peculiar. Tenemos que valorar de qué manera, sobre todo a estas poblaciones en donde no llega el internet, en donde de pronto una familia cuenta con 3 hijos y un ordenador, pues no tienen la posibilidad de poder acceder a estas clases virtuales. El colegio tiene que brindar algunos recursos que pueden ser, por ejemplo, actividades que lleguen a través del correo electrónico, reuniones con padres y representantes. Nosotros hemos tenido instituciones educativas acá en España que lo que han hecho ha sido reuniones de públicos o de aforos muy pequeñitos donde esos padres y representantes han recibido pautas de la institución para potenciar habilidades básicas. ¿Qué habilidades son básicas para cualquier niño, adolescente y adulto? Sin lugar a duda, las competencias lingüísticas y las competencias numéricas. Todos tenemos que tener nociones de cómo hablar, de cómo leer y de cómo sacar cuentas para poder sobrevivir en el mundo. Entonces, muchas escuelas se han centrado en dotar a estos padres y representantes de recursos para que al llegar a casa con estos niños que no disponen de ordenadores puedan trabajar estos procesos o estos conocimientos que son básicos. Y ya dejaremos la historia, ya dejaremos las ciencias naturales para más adelante. No significa que no sean importantes, pero sí que en momentos tan límites como estos es importante priorizar lo que es necesario para subsistir, ¿sí? Gracias, licenciada. Marisol dice, ¿me recuerdan el nombre del video, por favor? Sí, el nombre del video, el video es de Francesca Morelli, ¿vale? Y el video, el nombre exacto del video es Reflexión viral sobre el coronavirus, guión Francesca Morelli, ¿vale? Reflexión viral sobre el coronavirus, Francesca Morelli, ¿sí? Bien, muchas gracias. Andy dice, disculpe por favor, ¿podría decir nuevamente el nombre del video? Ya se le dijo a Andy, está bien, al igual que la ponencia en todos los aspectos. Marisol, ¿qué terapias son las más recomendadas para trabajar con las familias a nivel psicoemocional? Bien, yo como os decía, la terapia cognitivo-conductual es muy buena para el mantenimiento de rutinas, ¿vale? Pensad que esta terapia se basa en modificar algunos pensamientos para modificar algunas conductas,
o modificar algunas estructuras o algunas conductas determinadas en la rutina para que haya un clima más estable. Entonces, la cognitivo-conductual es muy positiva para trabajar los pensamientos negativos, para trabajar la sensación de desolación, para trabajar el pensamiento todo o nada, la sensación de que esto no va a acabar, lo que es la magnificación de la situación, ¿vale? La reestructuración cognitiva es maravillosa porque debatimos el pensamiento y de esa manera la persona se da cuenta que lo que piensa está más en su interior que en el exterior. ¿Por qué? Porque la pandemia ha durado mucho tiempo, pero como decía al principio de este conversatorio, vamos viendo que en algunos países las cifras van jugando a nuestro favor, hay cada vez menos contagios y por supuesto ha llegado la vacuna. Otra de las terapias que funciona, además de lo que es la terapia cognitivo-conductual, sobre todo para las rutinas y los pensamientos distorsionados, es la terapia de aceptación y compromiso. La terapia de aceptación y compromiso es una terapia de tercera generación que se basa básicamente en trabajar con el paciente la aceptación de una situación que muchas veces no puede cambiar. ¿Y qué hacer ante lo que puede cambiar y lo que no puede cambiar? Ojo, la aceptación no es resignación. La aceptación es entender que hay un escenario y que hemos de aprovechar ese escenario para que podamos obtener cosas productivas de dicho escenario, ¿vale? Entonces, la terapia de aceptación y compromiso es maravillosa. Y la terapia narrativa, el escribir, el poder de alguna manera utilizar incluso elementos artísticos, el arte, la música, incluso la expresión corporal como manera de manifestar los estados de ánimo, el poder relatar cómo nos sentimos en un momento determinado y el comparar cómo me sentí ayer y cómo me siento hoy. Esa terapia narrativa también es muy positiva en estas épocas de pandemia. ¿Vale? Las terapias grupales incluso se han mantenido. Algunas personas que tienen trastornos mentales severos, algunas asociaciones, lo que hicieron fue reunir a grupos y hacer GAMS. Los GAMS son grupos de ayuda mutua en donde de alguna manera todos los miembros van comentando cómo se van sintiendo y van compartiendo diferentes estrategias. Entonces, la terapia grupal también puede ser una alternativa bastante útil, sobre todo para sentirnos acompañados. Gracias. Sharon Paredes dice, ¿cómo podemos ayudar a los padres que están supercargados por el trabajo a desempeñar mejor su rol como maestro en casa? ¿Alguna técnica? Bueno, esto como yo os decía, esto es bastante complicado porque hay muchos padres que no son pedagogos y para enseñar tiene que existir pedagogía, ¿no? Entonces, bueno, tenemos a unos adultos que están realmente desbordados por su trabajo, porque aparte hay mucho riesgo de perder el trabajo, hay mucho riesgo de quedarnos sin un ingreso familiar, pero encima tenemos que ayudar a nuestros hijos a formarnos. Por eso lo he dicho, lo importante es la estabilidad emocional, lo importante es mantener la serenidad dentro de este momento de desasosiego, porque si perdemos esto, lo perdemos todo. Estrategias. Yo hablaba de que si tenemos la suerte de tener a los dos padres en casa, ¿vale? O sea, los dos miembros de la figura parental en casa, es importante turnarnos. Liberar a un padre un día permite que se oxigene y que al día siguiente pueda tener energías, por supuesto, para poder de alguna manera, bueno, como avanzar al día siguiente. Otra de las cosas que funciona muchísimo es los padres y representantes del grupo de clase de los niños. Si hay, por ejemplo, un padre que se le dé muy bien las matemáticas, incluso hacer como pequeños grupitos a nivel de lo que es el Zoom, pequeños encuentros, para que ese padre pueda apoyar a varios niños a la vez, ¿vale? Hacer trabajo en grupo, hacer trabajos en equipo. Otra de las cosas que es muy importante es desdramatizar las responsabilidades educativas y verlo incluso como una oportunidad de aprender algo nuevo. Leer, escribir, tengo que hacer caligrafía, tengo que hacer los deberes de castellano y literatura. Plantearlo incluso como una oportunidad para que ese niño nos exponga lo que ha aprendido y darles el enfoque más, entenderme cuando digo de juego,
puede ayudar a que también la carga sea como mucho más llevadera. Y sobre todo, centrarnos en lo fundamental. Era lo que os decía. Hay conocimientos que son básicos y hay conocimientos que no pasa nada si el niño los adquiere más adelante. Entonces, en una situación como la de pandemia, tenemos que tener muy claro que es importante, que es urgente y que es aplazable. Gracias. Marcal dice, enhorabuena por la magnífica ponencia. ¿Cómo afecta el no poder despedirse de familiares y amigos fallecidos en pandemia al proceso de duelo? Esta pregunta es más que oportuna. Está siendo durísimo los duelos arrebatadores, duelos inesperados. Un duelo siempre es un proceso de pérdida que va acompañado de un estado de shock, un estado de tristeza, un estado de rabia mezclada con tristeza y luego un estado de aceptación. Pero imaginaros lo duro que debe ser que de repente un familiar que estaba perfectamente sano deje de estar con nosotros. Estamos evidenciando procesos de duelo que pueden llegar a ser patológicos. En el duelo no hay nada mejor que el acompañamiento, ¿vale? No hay pésame que valga, no hay rutina que valga. Lo que hay es que estar, y muchas veces estar en silencio, y muchas veces permitir que esa persona llore, se enfade, sufra, sea capaz incluso de colocar la culpa en el Estado, en el gobierno, en el chip que se ha creado en un laboratorio. Es importante también de alguna manera que esa persona pueda estar acompañada. Los duelos siempre son dolorosos, pero en compañía la persona se siente más segura y esa sensación de seguridad le permite saber que aunque ha perdido de una forma intempestiva a una figura importante, hay otras figuras que están allí. Entonces hay como una compensación en el apego, ¿vale? El acompañamiento no tiene que ser físico, el acompañamiento puede ser un acompañamiento a la distancia, una llamada, un cómo estás, un necesitas hablar, sabes que estoy acá. Esto es importante que lo tengamos muy claro en este tipo de duelos. Y por supuesto, si alguien ha perdido en pandemia algún familiar, siempre voy a recomendar que en cuanto se pueda se acuda a un proceso terapéutico, porque son duelos que tienden a ser duelos difíciles y a gestarse en el tiempo. Gracias. También preguntan, ¿qué se puede hacer con los niños que no hacen caso de estar conectados en la computadora, los ordenadores, verdad? Y en especial en vacaciones. Bueno, tenemos que entender que cada niño es un mundo. Los niños tienen una capacidad de atención menor que los adultos. Los niños necesitan moverse, es su naturaleza. Entonces no podemos patologizar lo que no es patológico y lo que es natural en función a la edad de los niños. Tenemos que considerar la edad de ese niño. No es lo mismo un niño de 5 o 6 años que un niño de 8, que un niño de 10, que un niño de 12. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si ese niño no hace caso, tenemos que trabajar con la terapia cognitivo-conductual. Reforzamiento. Reforzaremos las conductas que son positivas y no reforzaremos aquellas conductas que por supuesto no son positivas. Para ello tenemos que saber qué le gusta a nuestro niño. Si a nuestro niño le gusta un juego determinado, si a nuestro niño le gusta una actividad determinada, es muy importante que de alguna manera condicionemos el tienes que estar este rato conectado y luego en la tarde tendrás, por ejemplo, 30 minutos para jugar el juego que más te guste, ¿vale? Es muy importante hacer ese intercambio, ¿vale? En este sentido, lo que es la terapia o la terapia basada en el reforzamiento positivo es maravillosa. Otra de las cosas que también puede funcionar con estos niños es negociar, ¿vale? Si no puedes estar todo el rato en el ordenador, al menos vas a estar 15 minutos, luego vas a ir a tu habitación o vas a ir a la cocina a por un vaso de agua y luego vuelves,
¿vale? Permitirle estos pequeños descansos en donde el niño sienta que se oxigene y que se mueva, también puede ser una estrategia. Y por supuesto, ayudaros. Hay psicopedagogos que han creado recursos maravillosos y estrategias de aprendizaje digitales que son maravillosas a través de juegos. Entonces, si realmente tenemos un niño con una dificultad a nivel de atención, de concentración, un niño hiperactivo, acompañar todas estas rutinas y todas estas estrategias de refuerzo con el soporte telemático de un psicopedagogo. Gracias. Carolina pregunta, ¿cómo despedirse de un ser si incluso en la tumba no se sabe si el muerto es o no su familiar? Eso pasó mucho en Ecuador. Sí, esta es una situación, pensad que el duelo es un proceso muy personal, muy interior. Las situaciones que han vivido muchísimas personas, incluso al encontrarse con que lamentablemente hemos tenido que incinerar este cuerpo por condiciones de salubridad, ha sido durísimo. Tenemos que trabajar muchísimo la espiritualidad, ¿vale? Y trabajar la espiritualidad incluso implica entrar en procesos personales y transpersonales, ¿vale? Va a ayudar muchísimo si una persona tiene una creencia religiosa, cualquiera que sea, en estos momentos ayuda muchísimo, ¿vale? Hay personas que no son creyentes, entonces tenemos que apelar a la espiritualidad, saber que aunque hemos perdido a ese individuo, a ese familiar, esa persona no se ha ido. Hay un relato que yo utilizo muchísimo en consulta, es un recurso que lo podéis encontrar fácilmente en Google, se llama plegaria indígena. La plegaria indígena, si me permitís, la busco ahora mismo y comparto rápidamente pantalla con vosotros, y es un recurso que he utilizado en situaciones de duelos como el que comenta la compañera, duelos que son totalmente inesperados y que incluso no sabemos si la persona que está, como bien decíais, en la tumba es la persona que es nuestro familiar. Permitirme compartir un momento pantalla, ¿vale? No sé si veis acá el relato, ¿vale? Dice así: no te acerques a mi tumba sollozando, no estoy allí, no duermo allí. Soy como mil vientos soplando, soy como un diamante en la nieve brillando. Soy la luz del sol sobre el grano dorado, soy la lluvia gentil del otoño esperado, cuando despiertas en la tranquila mañana. Soy la bandada de pájaros que trina, soy también las estrellas que titilan mientras cae la noche en tu ventana. Por eso no te acerques a mi tumba sollozando, no estoy allí, yo no morí. Es un recurso que yo utilizo muchísimo, sobre todo en estas situaciones donde hay una angustia, porque no sé qué pasó, no sé qué ha ocurrido con ese cuerpo, no sé si esta es la persona o este es el familiar. Entonces, el poder contar con estos recursos literarios, por eso la terapia narrativa es maravillosa, hacer una carta de despedida, hacer un ritual de despedida, siempre va a ayudar para los que nos quedamos en este lado sin saber qué ha pasado, para poder conectar con ese ser, con ese familiar, mucho más allá de lo que es su aspecto físico o lo que han sido su cuerpo o sus cenizas. ¿Sí? Yo creo que es un recurso, bueno, que a mí me ha facilitado el trabajo en terapia. No te escucho, Nancy, perdona. Ahí está. Es que hay música aquí en mi casa tan alegre, entonces por eso le bajo a veces. Dice, pregunta, ¿qué puntos son importantes trabajar con las familias que están experimentando estrés por pandemia? Es fundamental. Primero, pensar que el estrés por pandemia es natural porque es una situación sostenida durante un periodo prolongado. El estrés, de alguna manera,
es un proceso que se inicia y se mantiene cuando hay un factor causal que está todo el rato manteniéndonos en alerta, teniendo que estar día tras día pensando en recursos, en alternativas, qué va a pasar y qué no va a pasar. Entonces, es fundamental intentar, dentro de las posibilidades, mantener la rutina. Como yo os decía, de hecho, por eso utilicé estos 5 puntos que me parecen fundamentales, ¿vale? El tiempo en casa. Tenemos que regular ese tiempo en casa y tenemos que permitirle a nuestros familiares tener tiempo a solas. Tenemos que regular el teletrabajo. Ojo con engancharnos al teletrabajo, con engancharnos a las pantallas. Tenemos que buscar un espacio para compartir. Puede ser todos hacer ejercicio, todos elegir un día a la semana para, por ejemplo, jugar un juego de mesa, todos ver una peli. Otra de las formas de trabajar el estrés es la meditación. ¿Vale? La meditación no tiene que ser una meditación profunda y sedente de muchísimo rato, porque nuestros niños a lo mejor no lo soportan mucho, pero aprender a respirar, hay una técnica que es la técnica de la mariposa, ¿sí? Respirar y abrir las alas como una mariposa. Y hacer como este tipo de actividades que combinan un poco la respiración o la relajación con figuras que para los niños sean evidentes, ayuda muchísimo. La comunicación, tener espacios determinados para comunicarnos, no comunicarnos enfadados, no comunicarnos ansiosos. Vamos a relajarnos un poquito y cuando estemos más serenos, vamos a manifestar qué necesitamos de ti, qué necesitamos de nuestro hijo, qué necesitamos de nuestra pareja. ¿Vale? Y otro de los recursos que es fundamental es ayudarnos. Tenemos unos recursos digitales que pueden ayudarnos a sobrellevar esta pandemia sintiéndonos más acompañados. Entonces yo creo que los 5 elementos que he trabajado en esta ponencia son fundamentales para regular el estrés en todas las familias. Muy bien, gracias. Alexandra dice, hoy en día en República Dominicana estamos en clases presenciales. Salen a relucir la secuela que dejó la pandemia y el confinamiento en lo que es la salud mental y son evidentes ahora en los centros educativos. Sí, sí, tiene total razón. Nosotros también hemos experimentado acá en España un aumento muy significativo, por ejemplo, de sintomatología obsesiva vinculada con la limpieza, niños con muchísimo miedo a contagiarse, niños con miedo incluso a tocar superficies. Padres que también han neurotizado la pandemia porque es normal, estamos en riesgo, entonces de alguna manera se crea un clima de sobreprotección que aumenta ese miedo y esa ansiedad en el niño se siente expuesto en cualquier entorno que no sea su casa. También se han incrementado muchísimo características, por ejemplo, de fobia social, la gente ha perdido, ¿no? Como un poco las habilidades de conectarse, de contactar con el otro, evitan las situaciones sociales. Hemos encontrado también personas muy deprimidas post pandemia, personas que se han intentado mantener firmes y fuertes durante lo que es la pandemia y luego cuando hemos vuelto un poco a la rutina es como que ya todas las defensas han bajado y salen todos los males físicos y todos los males psicológicos. Y como bien decía la compañera, a nivel educativo hemos visto sin lugar a duda que hay una situación crítica a nivel educativo. Hay que hacer un trabajo y un trabajo de fondo. Hay que apoyar muchísimo al cuerpo de docentes porque tiene una tarea muy ardua por delante, pero también tenemos que dar un margen. Nivelaremos a nuestros niños, pero para nivelar a nuestros niños no le podemos pedir que corran si no han gateado, ¿vale? Entonces, yo creo que es muy importante tener paciencia, entrenar la paciencia y darnos un plazo. A lo mejor vamos a tener que hacer actividades de refuerzo, a lo mejor nuestros niños van a tener que hacer un curso de nivelación, a lo mejor nuestros docentes van a necesitar una formación extra. No pasa nada.
lo haremos. Pero querer correr genera la paradoja de entre que más avanzamos, más nos atropellamos, ¿no? Entonces, esto es muy importante, regular. No queremos aprobar a los niños por aprobarlos, no queremos que saquen el expediente académico por sacarlo, vamos a darle plazo, vamos a tener paciencia con ellos. Ha sido casi un año sin presencialidad. Entonces, eso es como una persona que sabe ir en bici, pero lleva un año sin tocar una bici. Pues los primeros momentos pues le va a costar, ¿no? Y hay que dar un plazo de adaptación. Sí, exacto. Bien, ya para ir terminando, desafortunadamente pues tenemos que terminar porque todo va muy bien y hay respuestas a todas esas preguntas. Daniel Dávila dice, en el caso que uno da clases virtuales, ¿qué actividades podríamos realizar para apoyar a nuestros alumnos a que no se estresen? A ver, yo siempre lo digo, tenemos que aprender a trabajar la enseñanza desde lo que es el juego. Si un maestro no pregunta, un maestro no recibe respuestas. Y eso que yo vengo del mundo de la psicología, pero yo siempre digo que tenemos que potenciar el pensamiento crítico. Siempre digo que a través de un cuento podemos entrar a lo mejor a explicar el proceso de la fotosíntesis. Y el cuento es de la planta, de una planta que no crecía, ¿no? Y de alguna manera tenemos que conectar, enganchar emocionalmente con nuestros niños. Yo os invito a revisar aplicaciones, hay aplicaciones maravillosas, ¿vale? Incluso yo tengo dentro de lo que es mi sector, también comparto con docentes y tengo docentes que me dicen, mira, yo lo que hacía era que les decía a mis alumnos que si estaban enganchados en la clase, los últimos 15 minutos jugábamos, hacíamos un juego, juegos interactivos. Entonces, yo creo que es muy importante balancear entre la obligación y el espacio para desestresarnos, para drenar, ¿vale? Hay recursos maravillosos, hay una cantidad de cuentos digitales espectaculares en cuanto a lo que es el COVID, ¿vale? Entonces, vamos a intentar darle la vuelta y más que seguir el pensum académico desde a lo mejor un libro, desde a lo mejor una lectura más rígida, vamos a intentar conectar desde lo emocional, desde lo más vívido, desde lo que al niño y al adolescente se le vuelve más interesante. Los adolescentes, por ejemplo, han funcionado muy bien con pequeños videocuentos, videoseries, incluso con alguna serie. Mirar esta serie, ¿vale? Para hablar, por ejemplo, de todo lo que es la orientación sexual, la educación sexual. Se han utilizado muchos recursos, plataformas, series, a lo mejor algún sketch de algún cuento o de alguna serie determinada que sea muy popular. Y el profe lo que hacía era compartir esa serie, porque sabe que la mayoría de los alumnos lo están viendo, e introducir el contenido académico, ¿vale? Entonces, esto es maravilloso, esto es fundamental. Uy, no te escucho, Nancy, perdona. Lamentamos no poder responder a todas las preguntas, pero es por el tiempo, ¿verdad? Magdalí dice, acá en mi zona, en Chubut, se ha disparado los consumos problemáticos de diversas razones, a veces la pérdida del empleo, los problemas que se generan a nivel matrimonial, ¿verdad? Y ella nos cuenta un poco de su problemática. También en Colombia, la Secretaría de Educación tomó la decisión de flexibilizar el currículo, ¿verdad? Y seleccionar las materias más importantes. Y Olga Lucía dice, la psicología positiva nos aporta al cultivar las emociones positivas como la gratitud, la esperanza, el humor, el amor, entre otras, para cuidar nuestra salud emocional. Maravilloso, como otra de las terapias de tercera generación, la psicología positiva potencia mirar lo que decimos acá en España, el vaso medio lleno. Podemos ver el vaso medio vacío, podemos ver las carencias o podemos ver el vaso medio lleno, las oportunidades que tenemos. Entonces sí que es muy importante y repito, no es edulcorar la realidad, no es forzar un sentimiento de alegría de alguna manera artificial, pero sí buscar la oportunidad dentro de la amenaza, ¿sí?
Bien, licenciada, hay muchos saludos desde Colombia. Le agradecen, la felicitan. El certificado, hay un link, por favor. Le hacen clic al link y entonces ya aparece ya para llenar el formulario y obtener su diploma. Correcto. Excelentes recomendaciones, gracias por el espacio, excelente ponencia y bueno, con esto entonces damos por terminada la participación de la licenciada, no sin antes agradecerle profundamente en nombre de Agapi el hecho de haber estado con nosotros, ¿verdad? El hecho de haber compartido con nosotros y sobre todo por todos esos conocimientos y reflexiones que pudimos hacer a través de su ponencia. Muchas gracias, licenciada Pereira, gracias por haber compartido, gracias a ISEP por estar pues uniendo esfuerzos, ¿verdad? Con Agapi para que estas fusiones se realicen. Es de lo bueno que trajo la pandemia, ¿verdad? Desde España y pues todos conectados, qué lindo oírlos y qué bueno poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Dejo entonces la palabra a la licenciada Silvia Lima. Muchísimas gracias. Bueno, creo que ya estoy presentando el diploma en agradecimiento y reconocimiento a Maribí Pereira. Muchísimas gracias. Qué excelente toda la información, especialmente porque nos ayuda mucho en países como el nuestro, donde tenemos todavía muchas secuelas, muchas secuelas por la pandemia y que temas como estos van a ayudar muchísimo para nuestra población, como a nuestros profesionales, con las ideas para poder ayudar a los demás que tanto lo necesitan. Así es que muchísimas gracias, licenciado, por su ponencia y queda usted invitada para otra próxima oportunidad. Le agradecemos mucho. Nancy, Silvia, muchísimas gracias por la oportunidad. Realmente yo disfruto estos espacios en donde al final compartimos experiencia, compartimos lo que vivimos en el día a día, en los procesos terapéuticos, en los encuentros con nuestros pacientes, con nuestras familias. Y yo creo que al final es un tema de, como bien decíais, generar sinergias que nos doten de recursos a todos, ¿no? Porque todos estamos transitando en mayor o menor medida por esta situación. Encantada también de poder participar, si es viable, en otro de estos encuentros. Muchísimas gracias también a ISEP, a Fermín por confiar en mí, por contar conmigo y sobre todo a todas estas personas que nos han seguido porque realmente quiero agradecer la participación, las preguntas que han realizado, los comentarios y las reflexiones, todos muy pertinentes. O sea que creo que también hemos contado con unos asistentes maravillosos. Así que gracias Nancy, Silvia y Fermín y gracias a todos vosotros. También queremos agradecer, perdón Nancy, queremos agradecer a Fermín y darle un reconocimiento por su apoyo tanto en la logística como también el aporte grande que hace en el proceso de formación académico, especialmente para nuestra organización. Muchísimas gracias, Fermín. No, Silvia, para nosotros es un honor, un privilegio el poder trabajar codo con codo, conjuntamente, por ayudar a tantísimos profesionales que a su vez van a ayudar a muchísimas personas a ganar en bienestar, ¿no? Así que es una responsabilidad de todos que desde ISEP hacemos con total dedicación y cariño. Así que de verdad, Silvia, Nancy y por supuesto Maribí, un placer siempre contar con vosotras y todo el equipo de ISEP que está aquí también. Sí, muchas gracias. Quería mencionar a Jordi y a Tony que ahí están tras bambalinas, ¿verdad? Apoyando y ayudando. Entonces, muchas gracias. Sin esos maravillosos técnicos, ¿verdad? No podemos salir al aire, ¿verdad? Hacerlos en vivo. Muchas gracias por apoyarnos. Entonces, damos por finalizada esta reunión, este enlace maravilloso entre España y Guatemala, pero que se abrió a muchos países, Colombia, Ecuador, República Dominicana, nos estaban saludando de Nicaragua, también de Honduras. Muchas gracias por haber participado. Los esperamos entonces en una próxima reunión. Tenemos el reconocimiento también para Tony Rojas, que él está ahí
No lo vemos, pero es una gran aportación que nos hizo también y le enviamos este diploma con mucho cariño y aprecio. Tony, muchas gracias por eso. Muchas gracias. Bueno, pues nada, un placer y con esto pues damos por finalizada la actividad. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, nos Hasta la vemos. próxima, nos vemos. Cuídense. Igualmente, adiós. Chao. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag Experiencia ISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.